cava inferior, y del sistema arterial, pues el sistema arterial y venoso sistémico, y ya lo que es el sistema linfático, ¿cierto? El conducto torácico y todos los órganos como el vaso y el timo, que también tienen implicación y producción de linfocitos, de linfa. Entonces, ya pues es como aspiro pues a terminar en menos de una hora, o sea que son las 5:05. Bueno, que a las 6 estemos terminando, yo creo que sí. Pues ahí bueno, hice un videito ahí un poquito medio dormilón, pero pues les sirve de pronto para que le den un repaso, pues una miradita, eh, en el cual dice lo mismo o más de lo que voy a decir ahora. Y dice lo que yo creo que es lo más importante que ustedes deben recordar o conocer de las estructuras vasculares y linfáticas. Y es de lo que voy a preguntar pues en el examen, que en últimas es lo que también a ustedes les preocupa, pues que les sirva lo que ven allí para que en el examen les vaya bien. Yo sé que este semestre ha sido duro por muchos motivos. Las notas no son las que estaban acostumbrados porque normalmente es así, cardio es más duro. Pero lo bueno es que ahorita que viene semiología, pues se vuelve más exigente. No mentiras, más duro, pero más agradable porque se ven unas enfermedades o unas cosas, unos problemas y unos pacientes con cosas que son de todos los días. Entonces, lo que es cardiopulmonar es como el sistema en el que más patología tenemos, prevalencia, incidencia en los servicios de urgencias, en la consulta externa. Entonces, si aprendemos bien ahora, si aprovechamos todos estos conocimientos que estamos pues aprendiendo, ¿cierto? Que estamos metiendo a nuestra cabeza y de pronto los podemos retener y asociar para que no se nos olviden lo más que podamos, aunque muchas cosas siempre se olvidan, pues es normal que se olviden, pero volverlas, tratar de pegarlas como de las partes más, los fundamentos más importantes que tengamos ahí, ¿no? En nuestro mundo de médicos, entonces de pronto nos van a servir mucho. Bueno, no siendo más, voy a compartir aquí, pues ahí van entrando los otros muchachos mientras tanto. Igual no creo que de pronto ya hay muchos que están es como cansados, ¿cierto? Ya no quieren saber nada. Ah, venga, espere que yo iba a terminar primero lo de esto del sistema. Venga, hagamos un repasito acá de esta vaina. Eso. Voy a empezar aquí. No sé si ahí están ya viendo. Ah, sí, ya estoy compartiendo. Voy a grabar aquí entonces para que también si les gusta más ver la clase que el video, pues bueno, ahí va a quedar grabada la clase. Bueno, entonces voy a empezar aquí por un repasito de lo que vimos la vez pasada, que es lo de los grandes vasos. A ver si esto abre. Oiga, había tenido problemas con internet. No sé si es porque está muy congestionado o es que están haciendo algún arreglo, no sé. Bueno, los grandes vasos entonces que vimos la semana pasada son el tronco de la pulmonar, la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente torácica y abdominal. Y vimos algo de las venas pulmonares, la vena cava superior, las brachiocefálicas, y ahí quedamos. Nos faltaron la ácido y la vena cava inferior. Entonces vimos la circulación fetal, cómo cambia pues el momento del nacimiento. Aquí es el tronco de la pulmonar, cómo se divide en izquierda y derecha y las relaciones que tiene allí con el callado aórtico. Vimos estas relaciones importantes del ilio pulmonar con el tronco, con las arterias pulmonares derecha e izquierda, a su vez el callado aórtico, los nervios vagos y frénicos, la tráquea, bueno, todo ese mundo de estructuras que todas están ahí como apiñadas en un espacio tan pequeño. Vimos también esta parte de las pulmonares, la arteria pulmonar derecha, que es más larga que la izquierda, que pasa por delante del esófago y la tráquea y detrás de la cava y de la aorta, la cava superior, obviamente, y vimos también la izquierda, la vena, la arteria pulmonar izquierda, que pasa por delante del bronquio y, 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 y ya, esa no tiene pues mayor cosa. Bueno, vimos que las arterias pulmonares se dividen en dos ramas, una superior y una inferior. En la izquierda de la rama inferior sale también una rama segmentaria intermedia, o intermediaria, es que le llaman intermediaria, que es la del lóbulo medio, ¿cierto? Esta del lóbulo medio.
la vena del lóbulo medio, estamos acá, perdón, arteria del lóbulo medio, no, esta es la arteria, la azul es la arteria, perdón. Pues la arteria del lóbulo medio, que es la que da pues para los segmentos lateral y medial, y la basal. Y en la derecha también una superior y la otra para el lóbulo inferior, pero de la superior hay una segmentaria lingular, que es la que da para ese segmento del pulmón izquierdo. Vimos el callado de la aorta, las ramas del callado. Dijimos que la aorta descendente se compone de torácica y abdominal, los niveles a los que se encuentra digamos, como el límite. Es un límite deliberado, pues esto no hay una cosa anatómica allí, sino que es más o menos a nivel de T4, se habla que ya empieza lo que es el callado de la aorta, y en la parte de atrás la aorta descendente, ¿cierto? O sea, ascendente sería este pedacito y descendente sería este pedazote aquí, ya todo lo que va pegado allá de la columna vertebral hasta L4, que se divide pues en las dos ilíacas. Ahí están pues todos los daticos que necesitamos más o menos recordar, las relaciones anatómicas, los niveles a los que están. Vimos esta foto desde el lado, esta imagen desde el lado izquierdo, las relaciones del callado aórtico con los nervios y con la vena intercostal suprema. Vimos la relación de la aorta con el esófago, con la tráquea. Aquí los plejos cardíacos superficial y profundo, y pulmonar anterior y posterior, y lo que son los nervios cardíacos, tanto simpáticos como parasimpáticos. Aquí está toda la aorta, el callado de la aorta y todas las ramitas torácicas, que son básicamente las 9 pares de intercostales y algunas esofágicas y frénicas, ¿cierto? Las bronquiales, acuérdense que salen también la bronquial izquierda de acá, y la derecha sale de la tercera intercostal derecha, posterior. Aquí ya en la aorta abdominal, entonces vimos las ramas diafragmáticas o frénicas, pues, el tronco celíaco, sus tres ramas que ustedes se acuerdan, las suprarrenales, las renales, las arteria mesentérica superior, que es la de todos los intestinos acá, y la inferior para el tercio distal del colon, las gonadales, que salen ambas pues así de la aorta. Recordamos esta relación importante: la aorta en la pelvis, en el sacro, allí está por encima o por delante de la cava inferior, y luego se sitúa a la izquierda, mientras que a la derecha va la cava inferior, pero la vena renal izquierda va por delante de la aorta, y en la vena renal izquierda desemboca la ovárica o testicular izquierda, ¿sí? A diferencia pues de las arterias testiculares o ováricas, las gonadales salen de la aorta directamente las dos, mientras que las venas que llegan, en este caso aquí, a la cava inferior, la gonadal derecha llega a la cava inferior, pero la gonadal izquierda llega a la renal, que es esta que pasa por delante de la aorta. Y la renal derecha, la arteria renal derecha, va por detrás de la cava inferior. Esas son relaciones pues importantes, porque pronto pues como para preguntarlas, ¿cierto? Para que ustedes las recuerden más que otros detalles. El tronco brachiocefálico lo vimos lo que era el bulbo de la aorta, de la aorta ascendente, el istmo que queda en el callado aórtico, las carótidas, que la derecha, perdón, la izquierda es más larga que la derecha, y hablamos del seno carotidio y del glomus carotidio, que son varo y quimioreceptores. Luego hablamos de las venas pulmonares, que son 4 y que tienen pues esa función importante de traer la sangre otra vez hasta el atrio izquierdo. Aquí vimos las relaciones de todas esas estructuras, estas que nos hizo Coscarelli, muy bien hechas, muy chéveres, y esta otra que la saqué de Moore, y esta de Netter, ¿cierto? Y aquí de la vena cava superior, las venas brachiocefálicas, y llegamos a la ácigos. Esa nos faltó. Entonces, el sistema ácigos en digestivo lo vimos. Acuérdense que es como la continuación de las lumbares ascendentes. Las lumbares ascendentes son dos venas, pues al lado y lado. En este caso, la lumbar ascendente derecha viene desde la ilíaca primitiva derecha y sube y va recibiendo todas las venas lumbares, ¿sí? Desde aquí, desde L1, L2, L3, L4, L5, y ella se une abajo a la ilíaca primitiva, la vena ilíaca primitiva, o sea que es una anastomosis ahí de las lumbares con las ilíacas para ir a la cava inferior. Cuando llega aquí a nivel de T12, que el T12 se llama la vena subcostal, esa vena T12
se une a la lumbar ascendente y de ahí para arriba ya se llama vena ácigos, ¿sí? Esta que está aquí, la vena ácigos. Entonces, esa vena ácigos recibe todas las torácicas, las venas torácicas T11, T10, T9, hasta T3 más o menos, porque la 1 generalmente desemboca en la brachiocefálica derecha o en la subclavia, y la 2 y la 3 pueden desembocar también en la cava superior o en un callado que forma la vena ácigos a nivel por encima del ilio pulmonar derecho, a nivel de T4, ¿cierto? La vena ácigos también recibe a la homónima, bueno, una que es contralateral, que se llama ácigos menor o ácigos accesoria, esta hemiácigos perdón, hemiácigos, esta de acá, y más o menos a nivel de T7 viene estando la anastomosis generalmente, pero eso es muy variable, pues ustedes en el anfiteatro van a ver de pronto otras formas, a veces están interrumpidas o están conectadas a otros niveles. Generalmente tienen también conexiones con las venas renales, que llegan aquí a la vena cava inferior. Entonces la lumbar ascendente con la subcostal izquierda forman la vena ácigos menor, o hemiácigos, y hay una que se llama hemiácigos accesoria, que es la que coge estas otras venitas de aquí arriba, T7, T6, T5 y T4, porque generalmente las tres primeras pasa lo mismo que a la derecha, desembocan directamente a la brachiocefálica izquierda o a la subclavia. Entonces, esa es más o menos la estructura o el esquema de las venas ácigos. Son un sistema que drena entonces toda la pared torácica, mire, toda esta pared torácica, al lado y lado, y, y también a ella llegan pues venitas esofágicas, llegan venitas, que por eso es la anastomosis por tocado, o sea, sirve como un paso intermedio para llegar a la cava superior o a la cava inferior por estas otras conexiones que hay aquí con la cava inferior. Es un sistema que conecta el sistema cava superior con el sistema cava inferior, diferente al sistema de la pared anterolateral del abdomen, que también es conector, digamos. Aquí el esquemita de Netter, allá se ven, mire la vena ácigos, llegando aquí el callado, la vena cava superior, aquí las miácigos accesorios, mire que aquí hay 12 miácigos accesorias, ¿sí? Está esta pequeñita y están estas tres aquí solas, y por ejemplo aquí se conecta más o menos por aquí más arriba, ¿no? Hay variedades. Mire que ellas reciben venas del plejo esofágico también. Bueno, y estaría la hemiácigos y esta sí es la ácigos. Aquí abajo las continuaciones serían estas que son las venas lumbares, ¿no? Las que la formaron. Bueno, hay otro sistema venoso que es este, que es el sistema venoso porta, que ustedes lo conocen de digestivo, que está formado la porta por la mesentérica superior y la esplénica o lienal. La esplénica o lienal recibe aquí a la mesentérica inferior, y entonces toda esta sangre, bueno, aquí como estamos viendo, la mesentérica superior recibe la gastromental derecha y la lienal la gastromental izquierda, que son venas que drenan el estómago, al igual que las gástrica izquierda y gástrica derecha, que llegan directamente a la vena porta. La vena porta se divide en dos, derecha e izquierda, para cada lóbulo, y después pues va a los lobulillos y todas esas cosas allá del hígado, para luego salir esa sangre aquí por arriba en las venas hepáticas, que son tres, hepáticas o suprahepáticas, algunos libros los llaman, derecha, anterior y posterior, derecha, anterior e izquierda. Esas venas pasan aquí el foramen de la vena cava inferior, que está más o menos a nivel de T8, y llegan aquí al atrio derecho, ¿cierto? Bueno, y la vena cava inferior, también ustedes la conocen, tiene las dos venas ilíacas primitivas. Estas venas ilíacas están formadas a su vez de la vena ilíaca interna, vena ilíaca interna, a ambos lados, recibe la sangre de la pelvis, órganos pélvicos y geniturinarios, y la vena ilíaca externa, esta de aquí, que por debajo del ligamento, el ligamento inguinal, se llama vena femoral, ¿cierto? Entonces, la vena femoral es la misma ilíaca externa, solo que por encima de o por debajo del ligamento inguinal, ¿cierto? Y la ilíaca interna sí es la hipogástrica, o sea, la que va para los órganos de la pelvis. Mire que aquí está recibiendo L5, L4, L3, esta que es la lumbar ascendente, es la que al residir aquí más o menos a nivel de T12, bueno, por acá arriba, T12, entonces ya se continúa como vena ácigos, ¿no? Y mire que tiene conexiones con la vena cava inferior, conexiones con la vena renal. Aquí el detalle que le estaba diciendo, la gonadal derecha llega directo a la vena cava, la gonadal izquierda llega a la vena renal izquierda, ¿sí? Que acuérdense que pasa por delante de la aorta. La vena cava inferior
está a la derecha de la aorta, o sea, la aorta estaría en este espacio, ¿sí? Y está por detrás de la aorta a nivel de la bifurcación, ¿sí? Esa es la otra característica. La aorta está aquí a la izquierda, pero pasa por delante de ella cuando se bifurca. Bueno, aquí vemos otro esquemita pues, de otro libro, ya con todos los nombres ahí de todas las ramas. Bueno, ustedes las pueden repasar, pueden repasar despacio para que se acuerden de ellas. Eh, ¿Qué más así como llamativo de esta lámina? Bueno, bueno, yo creo que es lo mismo que estamos diciendo. Entonces, aquí otra vez la relación que les decía. Las gonadales, bueno, la gonadal derecha, la arteria gonadal derecha pasa por delante de la vena cava, ¿no? También es interesante esa relación allí. Ya el sistema arterial, pues no vamos a repasar cada una de las arterias de las extremidades, porque pues en el osteomuscular van a ver cada una de estas arterias muy bien y se va a entender mejor porque pues van a ver los músculos, los huesos de la extremidad. Entonces, por ahora, acuérdense que la arteria subclavia, cuando pasa aquí al hueco de la axila, se llama axilar. Cuando pasa por debajo de la clavícula ya se llama axilar y luego se llama humeral o braquial, ¿cierto? Que es la parte del brazo. Y aquí más o menos a nivel del codo se divide pues en estas que son la cubital y la radial. Hay una interósea también. Y esas van a formar en la mano un arco palmar profundo y otro superficial, dorsal y ventral, que van a llevar pues la irrigación a los dedos. En los miembros inferiores están las ilíacas primitivas que dan ilíaca interna y externa. Ya les había dicho que la ilíaca interna va para la pelvis, que es la misma hipogástrica, y la externa es la que llama femoral y luego se llama poplitea cuando entra en la fosa poplitea que está detrás de la rodilla. Y allí salen dos arterias importantes, tibial anterior, que así como su nombre lo indica, va adelante, y el tronco tibio peroneo que se divide en peronea y tibial posterior, de la cual sale la plantar de la tibial anterior, la pedia, que es la que vamos a ver en semiología para tomar el pulso pedio allá encima del segundo espacio interdigital. Pues como para que se sepan más o menos cuáles son las arterias importantes. Después vamos a ver, en nuestro muscular van a ver cada una de estas arterias, por dónde pasan sus relaciones. Por ahora, pues conformémonos con el gráfico. El eje externo, femoral, aquí da pues las primeras ramas aquí para los músculos del muslo, después aquí pasa por este foramen y se convierte en poplitea y se divide en las dos ramas principales que van hacia el pie y las venas lo mismo, son arcos superficiales dorsal y ventral. Está la peronea, la tibial posterior y anterior, y se forma la safena externa y la safena interna. Y aquí, básicamente, y la femoral, obviamente, y la femoral, pues pasa aquí el ligamento y se convierte en ilíaca externa, más o menos parecido a lo que hacen las arterias. Bueno, eso era lo que nos faltaba de la vez pasada. Ahora sí, la clase de hoy, que es mucho más sencilla y más corta, es el sistema linfático. Básicamente el sistema linfático son una serie de vasitos muy delgaditos, pero que inician con unos capilares que son un poquito de mayor diámetro que los capilares eh, venosos y arteriales, son unos vasitos ciegos inicialmente que se van juntando y van haciendo una red que sigue siendo, al final, sigue siendo muy delgada, mucho más delgada que los vasos venosos o arteriales. Generalmente no es tan fácil verlos porque la linfa, a ver, las paredes son transparentes, las paredes de los vasitos linfáticos son transparentes, son delgadas, tienen un aspecto tortuoso porque tienen válvulas en su interior que las hacen ver como rosariadas, como si fueran como granito de brita, pues una cosa así. Y aunque de pronto estos troncos de acá que son más grandes, sí los logra uno ver pues, macroscópicamente, pueden tener tamaño como de una lenteja o de un frijol, inclusive hay unos ganglios linfáticos que son grandes. Y obviamente si la persona tiene un linfoma o un tumor pues, de ellos o una infección, se agrandan más y son más visibles. Y se pueden tomar biopsias, inclusive los cirujanos pues toman las biopsias, sacan el ganglio cuando necesitan hacer un estudio histopatológico. Pero los vasitos linfáticos así periféricos que van organizados en una red superficial y una profunda son muy delgaditos y la linfa es transparente, entonces generalmente no se ven, pues estos chiquitos no se ven. Eh,
Ya cuando son los quilíferos son los linfáticos del intestino que llevan grasa. Esa grasa sí se ve blanca, sí, se ven como más blancos. Y a veces, por ejemplo, en el tronco, en el conducto torácico, cuando hay una fístula, un daño del tronco del conducto torácico o una herida, a veces se libera esa linfa y es quilo, ¿sí? Porque es quilosa, uno dice linfa quilosa. Cuando la linfa es transparente como plasma, pues listo, ¿no? Es una linfa normal, pero a veces es quilosa y se forma un quilotórax, inclusive se derrama esa linfa ahí en el tórax y es una cosa blanca, blanca, así como el color de un huevo, pues que es bien blanco, como la leche, y eso que la leche a veces no es tan blanca, pero la linfa es bien blanca y es grasosa, ¿no? Obviamente eso también, pues cuando esos son dos vasos quilíferos los que llevan ese tipo de linfa grasosa que se llama quilo. Todo llega, bueno, entonces se forman unos troncos. Los troncos lumbares reciben miembros inferiores y pelvis, que son dos, llegan a la cisterna del quilo, que es una dilatación que queda aquí en L1 y L2. Los troncos broncomediastínicos reciben lo de los pulmones y todo lo del mediastino, como su nombre lo indica. Los troncos subclavios, lo del brazo, los miembros superiores, y los yugulares, lo de los miembros, lo de la cabeza, ¿no? Yugulares, a ambos lados. Entonces, todos estos tronquitos van a llegar al conducto torácico, lo de todo el hemicuerpo inferior, desde aquí, la cintura para abajo, pues desde el L1 hacia abajo, y del lado izquierdo del cuerpo todo drena al final al conducto torácico, mientras que lo del lado izquierdo del hemicuerpo superior, al lado derecho del hemicuerpo superior, este de acá, drena al conducto torácico, al conducto linfático derecho, que ahorita lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí en otro dibujito, este de acá, ¿cierto? Este que se ve como un verde más vivo, que es un tronquito más pequeño, pero se encarga de drenar esos otros troncos que ya nombramos. Eh, bueno, hay linfáticos, eso también es importante esta información. Los linfáticos están en todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central, músculo estriado, la pulpa del vaso, la médula ósea, el cartílago, la córnea, las uñas, cabello y epidermis. Estos órganos, estos son no vascularizados, entonces no tienen linfáticos, y estos, aunque son vascularizados, no tienen linfa, no tienen linfáticos en su interior. Es una cosa importante. Los ganglios linfáticos, cuando ya hablamos no de los vasos, sino de los ganglios, son pequeñas dilataciones que ya le estaba diciendo, pues que pueden tener el tamaño de desde una, desde una lentejita hasta un frijolito, un garbanzo, bueno, una cosa así. Hay unos muy grandes, hay otros muy pequeñitos que a veces ni se ven. Todos reciben anastomosis, unos vasos que llaman vasos aferentes, que llegan aquí por la parte más convexa, ¿sí? Esta parte que es como el dorso aquí, todos llegan ahí, estas cositas que se ven acá son los vasitos aferentes, y esa linfa que entra acá sale por el vaso eferente, que es la parte donde está, hay como un hundimiento, y de ahí sale un vaso más grueso que es el eferente. Entonces son generalmente de mayor tamaño. Bueno, adentro del vaso de los ganglios, pues van a ver la histología con el doctor Ambra, entonces yo no me detengo en eso, pero estos se van a unir a otros y a otros y a otros y van drenando a conductos cada vez un poquito de más capacidad, formando pues hasta el final esos que les mostré ahorita, estos que les mostré acá, que son en los miembros inferiores, los troncos lumbares, la cisterna del quilo, que es la dilatación, el conducto torácico, todos los vasos linfáticos intercostales, los troncos broncomediastínicos, subclavios yugulares y conducto torácico en este lado y conducto linfático derecho. Bueno, aquí está el mismo dibujo visto desde de otro libro. Ese arco que forma aquí el conducto, bueno, hablemos de conducto torácico. Inicia en la cisterna del quilo. La cisterna del kilo es una dilatación linfática que está más o menos a nivel de L1, L2, está por delante de las venas y de las venas lumbares derechas. De ahí sale el conducto torácico y atraviesa el hiato aórtico, ahí al ladito derecho de la aorta y detrás de ella. Se va por el lado derecho de la aorta y sobre los cuerpos vertebrales, pero por encima de las venas intercostales, de los vasos, arterias y venas intercostales, lleva por encima y medial a la vena ácigos, que sería esta de acá. La vena ácigos va a la derecha del conducto torácico. Más o menos a nivel de T5 se cruza, T6, T5, se cruza por detrás de la aorta y del esófago también, por detrás de la aorta y del esófago se cruza
al lado izquierdo para buscar el confluente yugulo-subclavio y desembocar allí. Este arco sube hasta 1 o 2 centímetros por encima del nivel de la clavícula, ¿sí? Aquí más o menos en la fosa supraclavicular izquierda, que ahí pues se puede lesionar también. Ahí cuando antes de desembocar en la vena brachiocefálica o ahí, tiene unas válvulas también, una o dos válvulas que evitan el reflujo de la sangre hacia el mismo conducto. Entonces solamente drena, drena, pero no se devuelve la sangre por las válvulas que tiene. O sea, este conducto, todos los conductos linfáticos tienen muchas válvulas que evitan el reflujo pues, de la linfa. En el lado derecho, el conducto linfático derecho pues hace más o menos lo mismo, pero pues solamente ese sector que ya les dije. Bueno, llevamos media horita, o sea que vamos bien de tiempo. Aquí lo que les decía, conducto torácico, conducto linfático derecho de 1 o 2 centímetros de longitud, es muy pequeño, y recibe el subclavio derecho, el yugular derecho y a veces también el broncomediastínico derecho. En este caso, por ejemplo, el broncomediastínico está desembocando directamente en la brachiocefálica derecha. En este lado también el broncomediastínico está independiente de los otros dos. Y aquí están las válvulas, aquí en la unión con la vena. Están válvulas que evitan el reflujo de sangre venosa hacia la linfa, hacia el tronco, hacia el conducto linfático. Bueno, conducto torácico en este caso. Mire, esta laminita me pareció muy interesante, sobre todo por las relaciones anatómicas y por lo que está vista desde atrás. Esto creo que es de Bouchet, no sé, o alguno de esos. Visto desde atrás, quitando la columna vertebral, quitamos la columna vertebral, entonces nos encontramos esto, que está a la derecha, bueno, se ve la aorta, ¿no? La aorta aquí dando todas las intercostales derechas e izquierdas, ¿sí? Y la vena ácigos por delante de esas ramas intercostales, va por delante de las intercostales, como ya lo hemos dicho ahorita, ¿sí? Ella también recibe venas intercostales que van por encima de la arteria. Acuérdense que es vena, arteria, nervio. Aquí se puede ver la relación intercostal. Vena, arteria, nervio. Cuando llegan aquí, las venas llegan a las ácigos, en este caso sería, si la ácigos, la arteria pasa por detrás de la ácigos para ir, o pasan por detrás de la ácigos para ir al espacio intercostal y la cadena simpática, mire que está por delante de esas ramas intercostales, ¿no? Y se ve. Pero volviendo a los linfáticos, que son los que nos interesa, los vasos linfáticos inicialmente en el abdomen están por detrás de la aorta, mire, hacen anastomosis aquí por detrás de la aorta. Apenas pasan el hiato aórtico, se sitúan a la derecha de la aorta, ¿sí? Algunos van por detrás, otros por delante, pero ya después todo el tiempo está por delante de las ramas intercostales, ahí llevándole como el punto medio entre la ácigos y la aorta, al lado derecho de la aorta. Va subiendo, 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 subiendo. Más o menos donde está bueno, la comunicación de la ácigo se hace por detrás de la aorta, hasta el otro lado, que sería aquí la comunicación con la hemiácigos. Y esto sigue por delante, más o menos aquí a nivel de T5, se cruza por detrás del esófago. La ácigos obviamente no lo cruza, ya sí sigue acá porque ya va a ir a hacer su callado final. Y en cambio el conducto torácico sí se cruza hacia la izquierda, siguiendo inclusive pues aquí llegando casi hasta la parte final del callado aórtico, del arco aórtico, y ella sigue ya, ese conducto torácico sigue hasta la desembocadura de la yugular y de la subclavia, en la vena brachiocefálica izquierda. Entonces está chévere ese dibujito pues para que entiendan más o menos, yo espero que lo estén entendiendo, ¿cierto? Es visto desde atrás. Bueno, y ya, ese era el conducto torácico. Ahora ya vamos a ver los dos órganos restantes, timo y vaso. El timo es esta estructura que generalmente en el adulto está ubicada en el mediastino anterior y superior, en la parte anterior del mediastino superior y en el mediastino anterior como tal, una partecita, la parte superior, detrás del manubrio esternal y de parte del cuerpo del esternón, que tiene dos lóbulos de forma muy irregular, ¿sí? De forma muy irregular. Eh, los tamaños en el recién nacido dice que pueden pesar hasta 14 gramos, después subirse hasta 20 y pico de gramos, y vuelve y baja en el adulto ya al final. O sea, en la pubertad y la adolescencia, así como están ustedes, es cuando el timo de pronto está más grande.
y puede llegar a pesar pues más gramos, 20 y pico de gramos, pero ya después, ya en la edad adulta ya vuelve e involuciona, aunque hay personas que mantienen el timo hasta edades avanzadas. Él tiene una cápsula, pues, y una parte medular, que la van a ver en histología. Y la anatomía, a ver, ahí lo importante del timo de pronto es la relación, ¿es cierto? Saber que está en la parte anterior del mediastino superior y del mediastino, y la parte superior del mediastino anterior, que tiene relación hacia adelante con el esternón y el manubrio esternal y el nacimiento de los músculos esternotiroideo y esternoioideo, que están ahí detrás. Y por la parte posterior tienen relación con el callado aórtico, con la vena brachiocefálica izquierda, básicamente, pues que son inclusive la aorta ascendente, callado aórtico, y de pronto más arribita puede tener relación ya con la tráquea y con la tiroides. A veces el timo se prolonga en el cuello, ¿sí? Puede haber personas con timos accesorios, ¿sí? Como tejido tímico aquí en la parte media del cuello, que alcanzan a llegar hasta la glándula tiroides inclusive, o ocupar aquí espacio en la fosa supraesternal. Pero pues son más bien raros y siempre debe sospecharse pues algún tipo de malignidad cuando eso pasa. Bueno, yo no sé del timo qué más hay que decir. Ah, bueno, del timo, la irrigación. Entonces, el timo, acá se ve en este dibujito muy bacano este es de Moore. Y aquí quitaron el esternón, aquí están las clavículas, quitaron el manubrio esternal y se ve ahí al timo. Esta es la vena brachiocefálica izquierda y aquí está la brachiocefálica derecha. El timo está por delante, entonces el timo es irrigado por ramas de la mamaria interna, mire, de la torácica interna, aquí está, ella le da varias ramas, aquí mocharon algunas, pero son varias ramitas que irrigan al timo, al lado y lado. A su vez, la tiroidea inferior también, ¿sí? La arteria tiroidea inferior, que no está aquí en este dibujo, pero también le da irrigación al timo. Tiroideas inferiores, que son, acuérdense, ramas del tronco tirocervical, y y y ramos de las mamarias o torácicas internas. Y lo drenan también, vea, venitas que van, ramas de la tiroidea también, que van a desembocar a la tiroidea inferior, arriba, o que van a desembocar aquí a la vena brachiocefálica, derecha o izquierda. Básicamente, eso es la irrigación. La inervación depende también, pues, más como de algunas fibritas del nervio vago, dicen allí, nerviositos del nervio vago, alguna estimulación, también puede llegar a estimulación simpática que va por los plejos de la adventicia de las arterias, etcétera. Bueno, esto es lo que es inervación, irrigación. Y del timo, pues, no se habla más. Y el otro órgano importante es el vaso. El vaso es un órgano hemático, que es, a ver, es friable, es, digamos, blando, se acomoda a los órganos que están ahí vecinos con él. Él ocupa el hipocondrio izquierdo, la parte posterior del hipocondrio izquierdo. Aquí se ve pues la proyección en la reja costal, está protegido por la reja costal, tiene relación ahí en la parte inferior con la flexura cólica izquierda, con el diafragma obviamente que lo cubre casi aquí por encima en su totalidad, eh, y tiene una cara diafragmática, que es como la externa, y una cara visceral o interna, o medial, que va hacia adentro, y esa medial es la que tiene relación con tres estructuras: el colon abajo, el estómago arriba y adelante, y el riñón atrás y posterior. ¿Sí? Imagínense aquí el estómago, véalo acá, aquí está el rosadito que se ve, arriba y adelante. El colon, mírelo aquí abajo, ¿sí? La flexura cólica. Y aquí atrás, imagínense el riñón, pues no está pintado, pero imagínenselo aquí atrásito. Eh, Más o menos ahí está la relación, las tres relaciones importantes del vaso en la cara medial. ¿Sí? Aquí en esta transparencia, pues tienen que imaginársela un poquito. Ahorita lo vemos en otras láminas. Mire, tiene que ver con el octavo, noveno, décimo, los últimos cuatro costillas, cuatro o cinco costillas,
tiene que ver el vaso. Tiene un peso más o menos entre 125 y 200 gramos y pues puede crecer, en algunas personas puede estar más grande que en otras. O sea, los pacientes, a ver, dependiendo del estado nutricional, si la gente es un poquito más desnutrida, el vaso también está más pequeño. Si la gente tiene hipovolemia, entonces va a estar pequeño, mientras que si tiene hipervolemia va a estar agrandado, porque mucho del tamaño del vaso depende de la cantidad de sangre que está dentro de sus sinusoides, dentro de su médula. Entonces el vaso por eso puede variar de tamaño, inclusive por razas, por sexo, por constitución pues de la persona como tal. Hay diferentes tamaños. Entonces los pesos o sea, si se pesa más de 200 gramos no necesariamente es patológico y si pesa menos de 125 tampoco necesariamente es patológico. Pueden ser variaciones muy amplias dependiendo de todas esas situaciones. Eh, es un órgano hematopoyético en los primeros años de vida, inclusive después, cuando en algún momento la médula ósea empieza a disminuir la producción de sangre, él también puede llegar a ser hematopoyético. Hay varias cantidad de células, mmm, células madre de la pluripotenciales, pues de esas que producen más glóbulos blancos y rojos y plaquetas, entonces allí se pueden generar. Bueno, entonces ahora sí veamos el vaso. Entonces el vaso es así como aplanado, tiene su cara, ya dijimos, la cara externa que es convexa y esta cara interna que es más cóncava, digamos, y que tiene la cara, el área gástrica arriba y adelante, el área cólica adelante y abajo, y el área renal que está más bien atrás, atrás e inferior. En el medio de eso está esta hendidura y que separa la cara gástrica del área gástrica del área renal, esta hendidura donde está ubicado el hilio esplénico, ¿sí? Ahí entran los vasos sanguíneos, las arterias, salen las venas y hay otra serie ahí también llega, en la parte inferior, llega la cola del páncreas, que es este espaciecito. Tiene un borde superior, este borde que está aquí resaltado con azul, un borde superior en el cual hay cisuras, tiene varias cisuras. Entonces, si a ustedes les pasan un vaso así, un anfiteatro, de pronto les pasan el vaso así en la mano, pues la forma de orientarlo obviamente es la cara más lisa y conveja va hacia afuera y el borde que tiene las cisuras va hacia arriba, así como está acá. ¿Sí? La parte más redondita atrás y la parte más irregular, digamos, sería en la parte de adelante, pues más así, más ancha, digamos, es la parte de adelante. Entonces, esta porción que está más bajita y adelante se llama el polo anterior y la que está más alta y posterior se llama el polo posterior. Polo posterior, polo anterior, borde superior, borde inferior y en los bordes pues se juntan las caras medial o visceral y la cara lateral o diafragmática. A través, o sea, el vaso ahí, como está debajo de las costillas, pues tiene relación indirecta a través de la diafragma y las pleuras, pues con el pulmón izquierdo y con las costillas. Y hacia adentro, pues ya dijimos, con estas tres estructuras, más el páncreas que llega ya a su hilio y se adhiere también a esa porcioncita inferior del hilio hepático. Aquí vemos ya la histología, que la van a ver ustedes mejor pues en su clase con el doctor. Este es un dibujito en el que muestran el vaso, entonces estamos viendo otra vez la superficie cólica. Este sería el vaso izquierdo, ¿no? El polo posterior, el polo anterior, pues extremidad anterior, extremidad posterior. Mire que el polo anterior, extremidad anterior es hacia abajo y el polo posterior es hacia más alto, ¿no? Y este es el borde anterior, que es el que tiene estas cisuras. Este se llama borde, perdón, borde superior, este acá, pero lo llaman margen superior, ¿sí? Borde superior. Y aquí estaría el hilio, la arteria esplénica y la vena esplénica. Esto es lo mismo pues visto desde afuera, la cara externa. El, el vaso está rodeado completamente por peritoneo, ¿sí? Por peritoneo y muy adherido a su hilio, ¿sí? El peritoneo que viene acá, que es de los ligamentos gastroesplénico y esplenorrenal, se une, se adhiere firmemente a una cápsula. La cápsula que tiene el vaso, mire, va pegadito, es el peritoneo, se pega muy bien a la cápsula y entonces pues eso lo mantiene allí, pero igual con los movimientos diafragmáticos el vaso sube y baja, ¿sí? También pues
se da eso. Y el vaso, pues como ya les dije, es elástico y se adapta a las otras vísceras. Alrededor del, bueno, otras relaciones ya hablamos entonces aquí del diafragma, las costillas, el pulmón, hacia acá ya hablamos del colon, de la cabeza del páncreas, el ilio y el estómago en esta parte superior y el riñón en la parte posterior. Algunas veces este polo posterior también alcanza a tocar a la suprarrenal izquierda, ¿sí? También puede tener aquí relación. Aquí se ve separada, pero en algunos pacientes puede estar en relación directa con la suprarrenal. Bueno, hay unos ligamentos que lo fijan a esos órganos que de pronto se ven mejor en este. Ahorita nos devolvemos a estos. Mire, son estos. El ligamento esplenocólico une el polo anterior del vaso a la flexura cólica izquierda. El ligamento pancreático cólico pues no tiene que ver mucho aquí con el vaso, pero está por delante de él uniendo el páncreas al colon. Y hay un ligamento que solamente vi en esta imagen, que es el pancreático esplénico, que es donde la cola del páncreas se une al hilio del vaso. Pero esos tres son ligamenticos de poca importancia, digamos. Los más importantes son este que se llama ligamento frénico cólico, que viene desde el diafragma hasta la flexura cólica izquierda, y es el sustentaculum lienis, sustentáculo del vaso. O sea, este le forma como le forma ahí el cambuche, le forma como la cripta, como el receso, para que el vaso se acomode en ese espacio, ¿sí? Es el que sostiene el vaso, pues para que el vaso no quede colgando y se vaya y se caiga por la gotera parietocólica izquierda. Entonces es como el sustentáculo, ¿no? Haga de cuenta como una camita ahí sobre el cual el vaso descansa. Se llama ligamento frénico cólico. Y este otro ligamento se llama ligamento frénico esplénico, que es en el polo superior, y parte del borde superior, y lo pega o lo une a la parte posterior del diafragma, ¿sí? Ese ligamento frénico esplénico tiene una prolongación aquí, que es la que se va a unir o lo va a unir también al vaso al riñón, y entonces el espleno renal. Entonces el espleno renal es una prolongación de este mismo, pero ya en la parte, digamos, medial y posterior que une el vaso con el hígado, con la pared anterior, perdón, con la pared anterior del riñón izquierdo, espleno renal, espleno renal. Por esto para ver la arteria, pero entonces devolvámonos. Mire, lo que les acabo de contar. Entonces, este de aquí, que une el vaso con el estómago, se llama gastroesplénico. Gastroesplénico, este ligamento. ¿Sí? Entonces acá está estómago, vaso. Entonces está el ligamento gastroesplénico. Por ese ligamento gastroesplénico, ese es el otro importante. Por ese ligamento gastroesplénico van los vasos gástricos cortos, que son, acuérdese que son las últimas ramas de la arteria lienal o esplénica, que sirven para la curvatura mayor del estómago y para el fondo gástrico. Ahí por ese ligamento también va la gastromental izquierda, que es la que baja por toda la curvatura aquí para unirse a la del otro lado, que es rama de la gastrodenal, ¿cierto? Bueno, ese ya es otro cuento del digestivo. El otro ligamento es el de allá abajo, que es el frenicocólico izquierdo, que es el sustentaculum lienis, que sería esta parte de acá. Y el otro ligamento es este de acá, mire, que es donde está el ilio, básicamente, el ilio esplénico, donde llega la vena esplénica, la arteria esplénica y llega la cola del páncreas, mire, y pega allá también. Este ligamento, todo esto acá, que lo une el vaso con el riñón izquierdo, que los une ahí, es el ligamento espleno-renal. Espleno-renal. En ese espleno renal está metido todo el hilio hepático y también la cola del páncreas. Y más arriba se continúa con este de acá que les puse, que se me olvidó el nombre. Ahí, se me fue. Acá está. Frénico esplénico, ¿sí? Frénico esplénico. O sea, este frénico esplénico se continúa con ese que les mostré ahí, que es el. Ah, pero estoy boleando aquí ya. Boleando el poncho. Eso aquí. Con este que es el espleno renal, ¿cierto? Entonces el espleno renal se continúa arriba con el frénico esplénico. Bueno, entonces ya están los ligamentos. Frénico esplénico, espleno renal, gastroesplénico y frénico cólico. Y ya los otros son los de menor importancia que les decía, que son este, espleno cólico,
pancreático cólico y pancreático esplénico, estos tres. Los otros tres, este y el gastroesplénico, son, digamos, de mayor importancia por lo que en su interior llevan esos vasos. Este porque sostiene el vaso, el otro gastroesplénico porque lleva los vasos cortos y la gastromental, y el espleno renal porque lleva todo el ilio, ¿no? Básicamente hasta la arteria esplénica y la vena esplénica están en el ligamento espleno renal. ¿Cómo está irrigado el vaso? Por la arteria lienal o esplénica, que es rama del tronco celíaco. El tronco celíaco da la gástrica izquierda, la hepática común y da la lienal o esplénica, que es esta, que en su trayecto da la pancreática superior, la pancreática magna, da varias ramitas para el estómago y da unas ramitas aquí. Antes de llegar al ilio, ella se empieza a dividir y da unas ramas del polo superior, del polo posterior, la rama del polo inferior y unas ramas anterior y otra rama posterior, que se van a ir dividiendo ya cuando entran al parénquima en arterias trabeculares y arterias centrales, peniciladas, bueno, todas esas chiquitas que ustedes ya ven en histología. Y luego los vasitos venosos se van también viniendo intertrabeculares, lobulares, segmentales y salen varias ramas posteriores y anteriores y se unen en la vena lienal que va por debajo, siempre va por debajo. La vena lienal siempre va por debajo de la arteria y obviamente en el borde superior o detrás del páncreas. Y ella va muy cerca allá atrás y con mucha relación con la vena renal izquierda, con la cual también a veces se comunica. La vena lienal o esplénica tiene a veces comunicaciones con la con la vena renal izquierda. Entonces esa podría ser otra anastomosis por tocado, porque acuérdese que la lienal recoge aquí la mesentérica inferior, allá detrás del páncreas, y forma el tronco esplenomesoraico que va a ayudar a formar la vena porta al unirse con la mesentérica superior, ¿cierto? Entonces, si hay una anastomosis ahí entre lienal y renal, pues ahí estamos. Uy, se cerró la puerta. La vena lienal se está uniendo con la vena renal, entonces esa sería una anastomosis por tocada más. Aquí la estamos viendo ya. Vena esplénica, que tiene su rama del polo posterior, rama del polo inferior. Esta es la gastromental izquierda, que también llega ahí a la esplénica. Y la vena esplénica se va por detrás, recibiendo todas las venas del páncreas y parte del estómago, y se comunica a veces con la vena renal, que ahí, pues ahí no la alcanzamos a ver, pero puede estar comunicada. Forma el tronco esplenomesoraico al recibir a la mesentérica inferior, y aquí ya con la mesentérica superior forman la vena porta, ¿cierto? Eso es básicamente recordarles. Aquí de pronto más clarito, la misma situación, gastromental, vena lienal, vea, así se ve la vena renal izquierda, con la cual a veces se comunica, y bueno, y ella va aquí a formar la porta. Los linfáticos del vaso son linfáticos que van a ser, pues van a llevar el trayecto, van a estar alrededor del trayecto de los vasos lienales, que son lienales, pancreáticos superiores, celíacos, perigástricos, bueno, y de estos de allí ya van a la cisterna del quilio que está aquí más arribita y pasan el agujero aórtico, foramen aórtico, el hiato aórtico. Y la inervación depende del plejo celíaco. Plejo celíaco que ustedes conocen, que están los ganglios celíacos, mesentérico superior y aórticos renales, ellos forman un plejo que recibe inervación simpática de los segmentos T5 a T9, y como está en esta gráfica, y por ahí también van aferencias dolorosas, y también recibe raíces de el vago, que como ustedes saben, viene en los troncos vagales que van con el esófago, y de ahí se desprenden estos ramos que van también al plejo celíaco. Entonces el plejo celíaco tiene simpático y parasimpático, y por las adventicias de los vasos llegan esos impulsos a todo el páncreas y obviamente al vaso. Algunas fibras, se cree que algunas fibras pues aquí que de la cápsula se pueden mandar aferencias también por el nervio frénico, y por eso puede haber dolor en las escápulas irradiado cuando hay alguna esplenomegalia, algún problema en el vaso o infartos
esplénicos o traumas esplénicos, pero básicamente es más pues como por esa parte de la inervación, de estar ahí pegaditos pues del diafragma que se transmite ese dolor hacia allá, porque las aferencias van básicamente por vía visceral. Y yo creo que hemos terminado lo del vaso. Si hay dudas o alguna pregunta o algo que... Igual esto se los mandé pues en el video, ya son unas 5:55, bueno, fue preciso el tiempo. Se los mandé en el video, lo pueden ver despacio. Obviamente tienen que leer pues el libro para que entiendan mejor cada cosa. Más a manera de repaso pues es el video, la clase y todo esto. Eh, y bueno, yo no sé si de pronto después para el examen les puedo hacer algún repasito. Sí he tenido como ganas de hacer un repaso de muchas cosas porque ya me imagino que se les ha olvidado mucho. Pero bueno, ahí quedamos guape. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir y de grabar, detener. Y paso seguido, pues les deseo una feliz noche. Doctor, qué pena. ¿Cómo está? ¿Listos? Chao, pues. Doc- Doctor, ¿me escucha?